y no debió renunciar Kelvin Cruz y que para que lo nombraran ministro de Deporte. Debió Kelvin Cruz asumir su responsabilidad. Las pilas, señor presidente, con el tema eléctrico, que no es solamente de apagones. Tenemos que utilizar una mayor creatividad cuando en el país tenemos que ponerle atención al problema del intento de robo de la República Dominicana por parte de los haitianos. Los dominicanos tenemos también que estar atentos a cualquier intento de modificación sobre el tema de las personas, hijos de extranjeros que nacen en República Dominicana. Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV desde la República Dominicana para el globo terráqueo. No hay dudas de que hay que analizar el estilo de reacción del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Recientemente fue a Venezuela el expresidente Leonel Fernández, habló de las elecciones venezolanas, pero simultáneamente armó un cóctel, elecciones de Venezuela y duras críticas a la reforma constitucional que sometió al Congreso el presidente Abinader. El doctor Leonel Fernández rápidamente introdujo esos dos temas y no bastó para que rápidamente en una de las ruedas de prensa de los lunes el presidente le entrara con las congas. Yo he mencionado mucho en este programa aquella junta coincidencial, políticamente hablando, contra el entonces presidente Danilo Medina, de Luis Abinader con Leonel Fernández, con las masas. Recuerdo al caballo inolvidable, Johnny Ventura, en su jornada antimodificación constitucional, y hasta un merengue muy contagioso que sacó y grabó Johnny Ventura y su grupo musical titulado Se Van. Pero la política en el país cambia de un día para otro. A partir de ese entonces se comenzó a hablar de un pacto Abinader-Leonel para sacar a Danilo del poder. Apareció Pompeo, la llamada famosa de Estados Unidos, y además el hombre que vino y rompió el protocolo de la toma de posesión de Abinader en el 2020. Pero uno viendo cómo cambian las cosas, eso ocurrió en el 2019, un tema que revivió este lunes el presidente Luis Abinader en su semanal, luego de que Danilo Medina y el PLD calificaran, arrancando la semana, la reforma constitucional de riesgosa para el país, motivando que el presidente Abinader le dijera a Danilo que riesgosa era la reforma del 2019. Y en el caso de Leonel Fernández, lo acusó de ser un aliado del gobierno de Nicolás Maduro, y dijo a Abinader que el gobierno actual
lo que hace es defender la democracia. Ahora vemos una doble polémica. Por un lado, la fuerza del pueblo cuestionando la reforma constitucional, coincidiendo con la posición del PLD de ayer, y vemos a un presidente que tiene que responderle a dos expresidentes, generando una polémica sumamente interesante, porque aquí la gente anda diciendo en las calles, a 11 días del inicio del nuevo periodo de Abinader, que parece que la oposición tomó unas vacaciones y parece que ya en el PLD, donde habló Margarita Cedeño sobre el discurso presidencial, habló Domínguez Brito, habló Abel Martínez, habló Charlie Noel, Mariotti Tapia, hijo de las matas de Farfán, y un hombre que le cogió el amor eterno a Monteplata. Pero también habló el ex senador de Elías Piña, y ayer al cóctel de reacciones peledeístas sobre el gobierno se agregan dos opiniones: la de Francisco Javier García sobre una denuncia de que dice que el turismo está disminuyendo en Samaná y que en Samaná están cerrando negocios. Pero la otra reacción es de Luis de León, que ayer definió el inicio del nuevo año escolar como el peor inicio, según ese hijo de Montecristi, Luis de León. La fuerza del pueblo, de su lado, ha solicitado en las últimas horas que declaren en emergencia el sistema eléctrico nacional. Pero hay un elemento fuera del PLD y de la fuerza del pueblo, una organización, Opción Democrática, solicitando nuevas elecciones en La Vega. Como que llama la atención celebrar, después que celebraron las elecciones en febrero, y no debió renunciar Kelvin Cruz y que para que lo nombraran ministro de Deporte. Debió Kelvin Cruz asumir su responsabilidad porque se presentó como candidato ante el electorado vegano. Esto no es cuestión de que lo que dice la ley, qué sé yo cuánto. Si usted no está seguro que usted quiere una posición, no aspire a esa posición. Entonces después hubo una piña colada con la vicealcaldesa de La Vega, que dijo, según el Frente Amplio, como que la habían presionado. Si yo hubiese sido la vicealcaldesa de La Vega, no renuncio. Pero si yo hubiese sido Kelvin Cruz, no quedo mal con el electorado de La Vega. Un joven que ha hecho una labor en La Vega y que ganó con el 80%. Pero si usted ganó con casi el 80% de los votos, ¿por qué usted aceptó un cargo que lo que le puede generar problemas a usted, como es un cargo tan polémico como el Ministerio de Deporte, que lo primero que necesita es recursos económicos para hacer una gestión exitosa? Yo creo que se está obviando el tema de los 100 días que se le da a los nuevos gobiernos para que puedan respirar, y que esto va demasiado rápido. Ya tenemos a Francisco Javier aspirando
a la presidencia de la República. El ministro de Turismo, aunque esté en turismo con visitantes, turistas, cruceros, está aspirando a la presidencia de la República. Y por eso no ha querido que lo quiten de ahí, porque saben que ese cargo le da pool con los empresarios turísticos, y el presidente de la República, dejando a los aspirantes a la presidencia en el 28, pues está generando un problema político dentro de su gobierno. Ahí está, por ejemplo, a la mano derecha del presidente, una mujer que suena bastante para complacer a los grupos del Cibao, a los grupos de poder del Cibao, que quieren una presidenta cibaeña. Ya tuvieron a Jorge Blanco, Antonio Guzmán, a Balaguer, tuvieron la figura de primer orden de Rafael Filiberto Bonelli, han tenido muchos presidentes de la Junta Central Electoral, ahora mismo tienen un presidente del Senado de Cotuí. En el pasado hubo dos presidentes del Senado de la línea noroeste, Juan Rafael Peralta Pérez y el ingeniero Elvio Rodríguez de Montecristi, pero hace poco tuvimos a otro cibaeño, Eduardo Estrella, en la presidencia del Senado, y tuvimos en la presidencia de la Cámara de Diputados a Julio César Valentín, Abel Martínez, y ahora tenemos a un superintendente de bancos del Cibao, como es Julio César Valentín, quien retorna a las funciones públicas en este momento, luego de su exitosa participación como partido en las elecciones del 19 de mayo. La agenda de gobernabilidad incluye muchas cosas, no solamente que el presidente tenga que atender la oposición, porque yo decía ahorita, paralelamente a la oposición, están las protestas comunitarias de Santiago Oeste, de Santo Domingo Este, contra los apagones, y tenemos un tema que realmente es de reivindicaciones en reclamos, como están haciendo hoy los amigos de la avenida 25 de febrero y sus sectores en la zona de Santo Domingo Oriental, que denuncian el abandono de esas comunidades. Pero tenemos una agenda gubernamental que motiva a una ministra de Interior y Policía que está hablando de una campaña para la paz, lo cual necesita de medidas complementarias para evitar que sigan matando mujeres aquí. Ya le han quitado la vida a 34 mujeres en feminicidios en lo que va del año. Esa gobernabilidad debe comenzar con la experiencia, logros de eficiencia, con el inicio del año escolar, este lunes 26 de enero, pero también poniéndose las pilas, señor presidente, con el tema eléctrico, que no es solamente de apagones. Tenemos que utilizar una mayor creatividad. Ahí, por ejemplo, el incremento en el precio del carbón le está generando mayores costos a Punta Catalina, que ha visto reducir un poco sus ingresos en los primeros 5 meses del año. Pero tenemos que garantizar energía eléctrica, señor presidente, porque usted recientemente hablaba de la meta de crecer 6% anual para duplicar el PIB en el 2036, pero sin energía eléctrica no vamos para ninguna parte.
Hay que mantener, hay que mantener el incentivo a la energía alternativa. Hay que pensar, señor presidente, en la instalación de varias plantas térmicas. Hay que continuar la transición hacia el uso de combustibles no contaminantes, disminuyendo el fuel oil, apostando al sol, a lo térmico con el gas natural y también al viento y también al agua. Pero el agua depende mucho aquí de las condiciones de la naturaleza. Me llama mucho la atención en este día la violencia nuevamente del dominicano. Que dos personas se batieran a tiros por un parqueo en Sabana Iglesia, en Santiago de los Caballeros, mientras dos muertes extrajudiciales más ahí en el sector de los Guandules, mientras hoy vemos una noticia muy lamentable de los pocos cambios que se ven en la efectividad del 4% en la educación, mientras otra información llamativa es la creación de unidades tácticas por parte del ejército en la recién creada 7ª Brigada del ejército en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís y la zona de Salcedo, Navarrete, Esperanza, son pueblos que protestan mucho, Licey al medio. Y como que me llama la atención la creación de unidades tácticas en la 7ª Brigada, cuando en el país tenemos que ponerle atención al problema del intento de robo de la República Dominicana por parte de los haitianos, que ahora inclusive se han sumado a los que asaltan camiones en el Cibao, pese a un desmentido policial. Hay varias versiones sobre ese tema previo al desmentido, al intento de desmentido policial. Y es un reto el tema ese de los asaltos a camiones, un reto de que los haitianos no rompan las medidas de seguridad, como ese tipo de puerta en la zona fronteriza, que no rompan la malla ciclónica. Pero quizá muchos de esos militares de esa brigada de San Francisco se necesiten más en este momento en zonas no muy atendidas en la frontera para disminuir ese intento de robo de la República Dominicana, que incluye la observación de apenas hace 48 horas del primer ministro de Haití, del canal que construyeron los haitianos y que rápidamente ha desaparecido del debate público como si ya no le interesara al gobierno luego de la instalación de algunas bombas para el agua en la vigía. Yo quiero finalizar esta tanda de comentarios con la siguiente reflexión. Los dominicanos tenemos también que estar atentos a cualquier intento de modificación sobre el tema de las personas, hijos de extranjeros que nacen en República Dominicana, y que quede muy claro que no podemos estar complaciendo peticiones extranjeras para facilitarle el registro de niños de parturientas haitianas y de otros extranjeros declarados como dominicanos. Ahí está la Junta Central Electoral
anunciando una investigación sobre el tema de los niños declarados en República Dominicana. Y hay que abrir los ojos sobre el particular. Vamos al primer cambio en este día, hablando la verdad desde Su Mundo TV, República Dominicana. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, el segundo bloque en vivo desde Su Mundo TV, República Dominicana. Señores, el presidente de la República insiste en la semanal. La semanal es un escenario para escuchar posiciones del gobierno. En las últimas semanas, el presidente ha cambiado como la página y ayer se lo dedicó al tema de la reforma al Código de Trabajo. Un código de trabajo que necesita profundos cambios. Cambios consensuados con el sector empresarial, con los trabajadores, y habría que ver cómo vamos a resolver un problema que representa una carga para las empresas de la República Dominicana, como es la pesada carga del pasivo laboral. La pesada carga del pasivo laboral versus la preservación de las empresas y de los empleos. No está incluido en el tema de la reforma laboral que promueve el gobierno el tema de la cesantía laboral, pero según el ministro de Trabajo hay un consenso de un 90% respecto a otros temas que incluyen el teletrabajo, la mejoría del trabajo doméstico, y hay que esperar que envíen el proyecto completo al Congreso para que los medios de comunicación, la sociedad dominicana, los legisladores conozcan de qué se trata. Dos ruedas de prensa recientes, la de ayer sobre el Código Laboral y otra anterior sobre la reforma constitucional, le generan mucho trabajo al Congreso, y yo pregunto si realmente se lograría una eficiencia llenando el Congreso de proyectos de reformas cuando debe surgir la calidad del trabajo congresional. No es solamente la reforma constitucional y laboral, tenemos también muchas otras iniciativas en el Congreso Nacional que ameritan del tiempo de los legisladores, y más ahora que estamos en la práctica conociendo nuevas iniciativas del Poder Ejecutivo. ¿Qué va a pasar con un tema seguro de desempleo? Mientras una persona no tiene empleo, quizá el seguro de desempleo le garantiza 6 o 7 meses de ingresos a ese empleado que lo necesita, y así puede mantener su familia. Entonces, son muchos los temas que deben ser abordados en una vista pública sobre el Código de Trabajo. Y vamos a ver el teletrabajo, qué impacto tiene
en los cambios del mercado laboral dominicano. Vamos a esperar que llegue. Ya tienen los legisladores el proyecto de reforma constitucional que genera un avispero político en la Fuerza del Pueblo, en el PLD, entre abogados y hasta fiscales protestaron por un artículo que querían modificar de la Constitución de la República. Hay que ver ahora la postura opositora sobre el Código de Trabajo, como de las sucesivas reformas que se irán sometiendo poco a poco. Y miren que la segunda es la laboral. No se sabe cuál será el número de la caliente reforma fiscal que ha motivado a que muchos sectores digan que ya no aguantan más impuestos y que la clase media y los pobres también no sufran las consecuencias, como también las empresas productivas del país. En medio de reformas, hoy se conoce del incremento de las tasas de interés para préstamos hipotecarios en el país, el dólar subiendo, acercándose al 60 por 1, y eso tiene mucho impacto. El drama de los padres de familia con el tema de los útiles escolares, los libros, y Abinader también hablando en la semanal sobre el intento de regularizar los trabajadores haitianos. El país necesita conocer la experiencia del uso de la tecnología biométrica en la frontera, y hay muchos temas más en este momento que el presidente debe abordar, y es la declaración jurada de bienes de los funcionarios para que el país sepa con qué entraron y con qué salen luego de que concluyan sus cargos públicos en el país. Vamos a decir que la República Dominicana, este programa tiene una agenda que vamos a desarrollar en 3 o 4 minutos para darle paso a un participante asiduo en este programa, en un momentito, a Mario Lara Valdés. La agenda es la siguiente: el tema de la necesidad de atención psicológica para los dominicanos que lo necesiten, el tema del estrés, el tema de los apagones, el tema de la tarifa eléctrica, la escasez, el alto precio y el tamaño del pollo. Dicen que ahora los pollos son más pequeños, pero el pueblo necesita su pollo para alimentarse, porque con 1 libra de pollo el dominicano se ahorra más de 100 pesos en la compra en relación a otras carnes. Qué pena que el Estado sea el gran ausente en la asistencia a los adictos. Qué pena que tengamos que abordar que la violencia social es la mayor causa que incide en los homicidios. Qué bueno que el país está reclamando una extensión de la asistencia mental. Qué bueno que conformaran y completaran la comisión bicameral de reforma constitucional. Qué bueno que el Banco Popular esté militantemente respaldando
la construcción y rehabilitación de parques, incluyendo 6 parques nuevos en el Distrito Nacional. Qué bueno que sacan la cara en el país por la reforma municipal, pero no cumplen el presupuesto que hay que entregarle a los cabildos. Qué bueno que el presidente se interese en el tema de la educación y el año escolar. Ayer estuvo en un importante acto de inicio del año escolar. Qué bueno que polemicen Abinader y Danilo. Qué pena que los parqueos sigan generando muertes en la República Dominicana. Qué pena que 8 dominicanos perdieran la vida en las últimas 48 horas. Qué bueno que Farideh Raful hable de la modernización del Ministerio de Interior y Policía. Qué importante para el país que la Junta Central Electoral investigue el registro de niños haitianos. Qué bueno que los consumidores reclamen la presencia del pollo en los mercados de República Dominicana. Qué bueno que se le diga al país que las juntas de vecinos y los consumidores estén reclamando sus derechos. Qué bueno que el Banco Central dé su número sobre los nuevos ocupados netos en los 12 meses del país. Qué interesante que la avenida Circunvalación avance en un 45% y qué bueno que se reclame que terminen los trabajos del kilómetro 9 de la autopista Duarte y la carretera Jarabacoa-Constanza. Qué reto el que le lanza la pandilla Mauoso al país, un reto. Eso de que le estén atribuyendo a esa pandilla estar asaltando vehículos y camioneros, lanza un reto a la autoridad pública en el país. Qué malo que estafen a María Cela Álvarez y Juan Luis Guerras, malhechores que utilizan la imagen de ambos para promover contenido falso en las plataformas digitales. Qué malo también que le hagan campañas falsas al Banco Central a través de las redes sociales. Qué bueno que se está defendiendo la democracia en Nicaragua y en Venezuela. Y finalmente, qué bueno que avanza la organización del torneo de béisbol profesional del Lidón, el pasatiempo por excelencia. Aquí, finalizando el año y arrancando el año, pelota de la buena que viene en el mes de octubre. Vamos al segundo cambio. Vamos a recibir a un activista social lleno de energía, Mario Lara Valdés. Vamos a ver qué trae Mario Lara Valdés. Oye, ya te agregué el apellido Lama. Mario Lama es el del Sistema Nacional de Salud, hijo de Neiva. Vamos al cambio, señor director.
Bien, amigos y amigas, con mucha energía vamos a recibir a uno de los agitadores sociales con tanta energía, Mario Lara Valdés, activista social de la militancia. Mira, muchas gracias por, si tú quieres, A mí me encanta esa definición. etiqueta. Y es un reto ser un agitador social. Pero el cuerpo humano sin la agitación de la sangre no tiene vida. Y además, sin la pulsación de la sangre no tiene vida, Mario. ¿tú sabes por qué acepto esa etiqueta? Porque ser agitador social significa defender derechos. Defender derechos. Pero también un reto. Defender la verdad. Pero también en estos momentos que ya no tiene ni izquierda ni derecha, o sea que no hay una polarización, usted tiene que estar en el centro, teniendo conciencia, prudencia, pero también argumentos y manejando la ética. Para ser un agitador social se requieren esos pilares para entonces usted tener la suficiente credibilidad y poderte mirar de frente para entonces tener el respeto suyo y de los ciudadanos. ¿Qué fue la Marcha Verde? Una agitación social, una movilización social, un activismo y social. Con logros palpables. Mira, y se montó en la Marcha Verde el entonces candidato Luis Abinader, y después la llevaron frente ahí a la Plaza de la Bandera e hicieron una manifestación. Pero transformado de otra manera, porque la marcha verde fue por el 4% principalmente. No, esos son procesos totalmente diferentes. Primero fue el 4% sí. con las sombrillas mamey. Sí. Con casi los mismos actores. Luego la Marcha Verde, un pueblo vestido de verde. De un hartazgo social. Que en la práctica fue, en ese momento, un juicio al gobierno, un juicio de la sociedad dominicana al gobierno del presidente Danilo Medina. Que él mismo se cayó en un abismo y un señalamiento social. Y esa es la realidad. Pero también hubo una agitación social y política fuera de la Marcha Verde, que fue la agitación política y social de Leonel y Luis Abinader frente al Congreso. Y aquella llamada. Dos agitadores en ese momento contra la reforma de Danilo. Y no solamente contra la reforma de Danilo, sino que se llegó a denunciar. Que a la mala quería imponerse y quería seguir. Exacto. Esa es la realidad. Pero también combatieron, ¿tú sabes qué? Un área que denunciaron que había un espionaje arriba del edificio del Congreso. Míralo ahí, Nacional. Pero mira, se están riendo. En aquellos momentos, dos agitadores sociales. ¿Y quién sabe? Mira. Y aliados. Mira, pero tienen buena relación. Claro. El expresidente Leonel Fernández, la misma noche de las elecciones, reconoció el triunfo posterior a como lo hizo Abel Martínez. ¿O es que la gente no se recuerda que tanto Leonel Fernández como Luis Abinader en un momento dado tuvieron una alianza? Claro. No ahora en el 20. Pero yo te pregunto. No ahora en el 20. Hace años. Yo te pregunto a ti como un agitador social. ¿Se mantiene o no ese acuerdo? O lo que se dice en los medios de comunicación no tiene nada que ver con el acuerdo del pasado. Te lo voy a poner de esta manera. Adelante, Mario. Para Hipólito Mejía Domínguez. Ese es otro agitador, ¿eh? Sí, pero con otra forma. Pero agitador con humor. No, agitador solamente. Para Hipólito Mejía Domínguez, mantener su vigencia política, tiene que tener un contrincante. Y ese contrincante con arte ego es Leonel Fernández. Así mismo está sucediendo con Luis Abinader, que el único que se ve como posible competidor y para mantenerlo en un pugilato es Leonel Fernández. Esa es la realidad. ¿Te gusta esta tripleta? ¿O usted cree que Hipólito Mejía Domínguez es enemigo personal de Leonel Fernández? No. Pero Leonel Fernández es quien le garantiza esa vigencia, ese
Ese boxeo político. Claro. Ese enemigo imaginario. Yo te quiero. Porque en política tú tienes que tener enemigos imaginarios. No, y además nada está escrito en política. Claro. Mira, tú no ves, por ejemplo, que ahora... Aunque por abajo son amigos. Pero tú no ves lo que yo desarrollé hoy aquí en Hablando la Verdad, de que en el 19 Leonel y Abinader estaban juntos combatiendo la modificación de Danilo. Y ahora ocurre que Leonel y Danilo coinciden contra la reforma constitucional de Abinader. Y fíjate algo, no es que ellos estén... Agítalo un poco. No, para ver cómo... No, porque ahí tú tienes a un Abel Martínez que dice que está a favor. Pero Danilo Medina y Leonel Fernández tienen posiciones encontradas con esa coincidencia. Porque son enfoques diferentes. Leonel no quiere que le modifiquen su constitución del 2010. Mira, Ale, siempre digo que hay que tener memoria histórica. Cuando Amaury Aristy Castro, que tuvo una vida muy interesante a nivel político, porque vino de abajo y se fue abriendo espacio, le dijo, póngase los pantalones, señor presidente. Él no se lo puso porque no podía en aquel momento. Se lo puso porque miró a la historia. Si él hubiera aprovechado esa circunstancia y se hubiera llevado de esa agitación, entonces él no hubiera estado vigente hoy en día. Para que, fíjate algo. Te tengo un coctelito. Francisco Javier, candidato presidencial por el PLD en el 2000. Estos son escenarios, 2028. Leonel o el hijo por la Fuerza del Pueblo. El hijo de Felucho también aspirando a la presidencia de la República. Ya decidió atender la política por encima de lo académico. Juan Ariel, aunque lo he visto como un poquito apagado últimamente. Pero ¿tú crees realmente que Abinader no va en el 28, Mario? Fíjate algo. Aunque Abinader cumple o cumpliría 8 años de ejercicio presidencial de su periodo, se pasaría y terminaría con 60 años, 59, 60 años más o menos. No está jovencito. Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso yo se lo pregunté a modo, si tú quieres, sabiendo la respuesta, a José Martínez Opperman en un encuentro con los medios. En la asamblea, cualquier diputado, cualquier senador, cualquier legislador en sentido general puede hacer una propuesta y tiene el derecho de hacer una propuesta porque es un escenario abierto. Y el presidente inmediatamente quedaría con posibilidades. Que Luis Abinader se esté jugando la baraja marcada de querer pasar a la historia como un referente de cumplir la palabra, muy bien por el presidente. Una pregunta. Ahora, las circunstancias pueden colocar otro camino, porque quitando a la estructura de Hipólito Mejía con relación a su hija Carolina Mejía, tú no ves una estructura presidencial con raíces fuertes. ¿En el pueblo? No, en el PRM. No, y en el pueblo. No, en el PRM, es que estamos hablando. Tú estás en el PRM, sí. Ok. Para competir en el 2028. Esa es la realidad. Pero mira una cosa. Hay un coctelito interesante que uno tiene. David Collado frente a Omar. Una pregunta. Carolina frente a Omar. Pero lo que pasa es, y a mí no me gusta... Raquel Peña contra el hijo de Leonel.
me vas a colocar en la posición de agitación Agita. y a nivel de análisis. Pero que tú eres un agitador en el análisis, pero muy bueno, Mario. Fíjate algo. Raquel Peña representa un sector empresarial. Y David Collado no. Pero Raquel Peña hace mala diligencia a nivel activo. Esa mujer no duerme. Activo que el mismo David Collado. O sea, todo el mundo sabe lo que representa David Collado a nivel de un grupo empresarial. Pero usted tiene que ser accesible. Usted tiene que ser cercano. Entonces, usted tiene que jugar su rol. No es cercano, David Collado. Bueno, en el sentido de que no es solamente es un tema de relaciones públicas. Usted tiene que ayudar a ese grupo empresarial que lo quiere colocar como empresario, como presidente de la República o como candidato. Entonces, en el caso de Omar Fernández es la primera vez que va a ser senador del distrito, que logró con una diversidad de votos. Hasta con votos del PRM, Mario. Sí, pero esa diversidad y ese sustento electoral tiene que hacer un trabajo durante 4 años para lograr consolidarlo hacia él. Y no puede meterse en lo que es un proyecto presidencial por algo muy sencillo. Ale Jiménez, y usted tiene cana. Y cana significa experiencia y vivencia. Entonces, a Omar Fernández le falta esa. Le faltan canas. Claro, porque entonces tú me vas a decir a mí que Omar Fernández es un candidato presidencial que va a manejar todos los sectores o puede manejar la fuerza del pueblo. No. La fuerza del pueblo, en la fuerza del pueblo hay muchos intereses variados. Pero Leonel Fernández va a tener 75, 76 años para el 2028. Se mantiene en salud y ágil mental. Una pregunta deportiva. ¿Va a ser candidato? Una pregunta deportiva que yo te quiero hacer. Naturalmente tú respondes como tú quieras. ¿Albert Pujol pudiera ser candidato por la fuerza del pueblo? Mira, principalmente él es nuero del presidente de la Fuerza del Pueblo. Y es muy posible que se repita, en el caso de que Leonel Fernández llegue a ser presidente de la República, él como ministro de Deportes. Sí. Bueno, Marichal fue ministro de Deportes. Ahora, recuerda que Albert Pujol pudiera ser un recaudador muy interesante. Bueno, va a dirigir el equipo de los Leones del Escogido, se va a dar el calor del Estadio Quisqueya encendido contra el Licey, contra las Águilas. Pero mira, recuérdate que eres el esposo de la hija del doctor Fernández. Claro, Nicole, de su primer matrimonio. Y vamos a suponer, con Omar Fernández. Vamos a suponer. Como hermano, o sea, Nicole Vamos a suponer que Omar no repita como candidato a senador. Tiene que repetir. Pujol pudiera ser un buen candidato a senador. No lo veo. Bueno, pero Kelvin Cruz, ¿tú te imaginaste que iban a nombrar a Kelvin Cruz como ministro de Deportes? ¿Te puedo analizar lo de Kelvin Cruz? Adelante. Kelvin Cruz tiene aspiraciones propias. Presidenciales. Recuerda que Fausto Ruiz, que usted lo conoció. El exalcalde. Yo soy vegano. Y Fausto Ruiz tenía aspiraciones presidenciales y fue buen alcalde. Kelvin Cruz es buen alcalde. Ahora, está la parte que tú analizaste a nivel partidario y gubernamental que ha creado mucho ruido, y también está la parte de la vergüenza que pasó la vicealcaldesa y el Frente Amplio. Qué pena que... Frustrante eso. No, frustrante. Porque usted debió aceptar y debió respetarse a esa señora. No, ella debió haber respetado. No, está bien. Lo primero y el Frente Amplio también. No renunciar. Porque entró en contradicción con su discurso. Y se desconecta de la sociedad. Claro que sí.
Un discurso de dirigente de izquierda, de dirigente de un discurso fuerte y ético. Y cuando te dan la oportunidad, usted no asume. Quedó mal Kelvin y quedó mal la vicealcaldesa. No. En el caso de Kelvin, él cumplió. Porque hay una vicealcaldesa. Ahora. No cumplió porque se postuló como alcalde, Mario. Porque mira. Y falló. Pero fíjate lo que te voy a analizar ahora. Ajá. A nivel personal, Kelvin iba a entrar en un tema que que también entró Fausto Ruiz. ¿Cuál es? Que fue quedar estancado en el área municipal. Y él quería salir del área municipal para lograr. Pero con el área municipal es que Kelvin ha progresado. Perfecto. El ex alcalde. Perfecto. Si no hubiese sido alcalde. Perfecto, pero este decreto le da la oportunidad de ser a nivel nacional. Yo estoy hablando de la persona, de las aspiraciones de la persona. Mira, Mario, tú estás negando. No de la parte que tiene toda la razón en la parte gubernamental, el ruido gubernamental y político a nivel partidario. Tú estás negando. Yo separé los dos. Tú estás negando una definición de uno de los veganos más inteligentes que yo he conocido. Hay muchos. Pero para mí es uno de los más brillantes. Vive en New Jersey. Nos levantamos a las 5 de la mañana y a las 4 de la mañana durante años para hacer el matutino de Radio Universal con Héctor José Torres, sí, José Alberto Martínez, Robert Vargas, Mejía Torres, que dice que La Vega es un continente. Y si La Vega es un continente, no debió haber renunciado el amigo Kelvin Cruz. Terminamos. El reto es de Kelvin hacerlo bien como ministro de Deporte. Terminamos, Mario. Muchas gracias a ese gran agitador vegano, Mario Lara Valdés. Hay que tener energía. Mañana será otro día hablando la verdad. Su Mundo TV desde la República Dominicana para el globo terráqueo.